Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más del Jacob, donde aparece un duro debate en la Cámara de Senadores, donde se les aparece Noroña defendiendo a AMLO y a el hijo del presidente. Veamos de qué se trata y qué dice Noroña, ya que fue duro el debate y ahorita comentamos, ¿por qué no? Buenas tardes, colegas, distinguida asamblea. Infelizmente, la agenda de la migración está cruzada por la tragedia. Hoy nos duele, y tuvimos ya un minuto de silencio, el accidente fatal en Texas. Como nos duele lo que pasó en Chiapas también con otro tractocamión donde murieron migrantes. México es uno de los principales corredores migratorios y está cruzado por la migración. Somos un país de tránsito, de destino, de retorno, de expulsión. Hoy, una tercera parte de los migrantes que son deportados de Estados Unidos son mexicanos. Hoy la ola migratoria, como trágicamente demuestra el accidente, también tiene mexicanos y mexicanas. Pero eso debe hacer una profunda revisión. Si queremos tener autoridad moral para reclamar a Estados Unidos una política migratoria con rostro humano, eso tenemos que hacer en casa. Les invito a que puedan leer ustedes la Agenda Política 2021 del Grupo de Trabajo de Política Migratoria, que concentra el trabajo de 16 organizaciones de la sociedad civil. La semana pasada, junto con otras dos coaliciones, el Grupo de Acción por la No Detención de Personas Refugiadas y el Colectivo de Observación y Monitoreo por los Derechos Humanos en el sureste mexicano, pudimos hacer una visita in situ en Chiapas, en Tapachula. Pudimos visitar estaciones migratorias, varias de ellas. Agradecemos las facilidades brindadas por el Instituto Nacional de Migración. Pudimos entrevistar directamente a personas migrantes de distintas nacionalidades. Pudimos conocer algunos albergues, en mi opinión, uno de ellos del mejor que existe en el país, que se llama Hospitalidad y Solidaridad. Pudimos conocer y trabajar directamente con agencias de Naciones Unidas, organismos mexicanos de derechos humanos. Y déjenme, por favor, leerles algunos de los testimonios que dicen los migrantes que cruzan nuestro país. Dice una de las personas entrevistadas: nos hacen valer, nos hacen sentir que no somos nada. Nos hacen sentir como perros. Entendemos que debe haber un mayor control, pero hay muchísimos abusos de la autoridad y hay corrupción. Acá lo que vivimos es una cacería de brujas y nosotros venimos a aportar riqueza y diversidad. Mi hija de 8 años tiene miedo de la policía. Yo le digo que ya no hable porque con su acento nos reconocen y nos persiguen. Las policías están destruyendo nuestros papeles. Esperamos meses para poder tenerlos y nos lo rompen y nos regresan. Estuvimos detenidos 8 días en un cuarto sin luz con 80 personas y niños, cuando este Congreso ha prohibido la detención de niños, niñas y adolescentes. Es fundamental incorporar en la práctica, no solo en la ley, los principios de protección a los derechos humanos de las personas migrantes. Hay alguna serie de casos muy dramáticos porque se ha decidido hacer una política de contención. Hoy Chiapas es un primer bolsón, un primer espacio, y yo quiero advertir que ahí hay una bomba de tiempo. Quiero advertir que se están dando expresiones xenófobas extraordinariamente peligrosas. Es hora de una política pública congruente con una doctrina de respeto a las personas y a los derechos humanos. En la segunda ronda les daré las conclusiones de esta visita, pero si nosotros, y termino, senadora presidenta, si nosotros queremos tener autoridad moral como país para decirle a Estados Unidos que cuide a los migrantes con rostro, con dignidad, con nombre y con respeto a los derechos humanos, tenemos que empezar en casa. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias, senador. Ahora tiene el uso de la palabra el senador Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario de Morena. El Grupo Parlamentario del PES cede su tiempo al Grupo de Morena hasta por 4 minutos. Señor senador Armenta, para que usted pase, por favor, aquí a tribuna. Gracias. Adelante. Gracias, presidenta. Compañeras, compañeros legisladores, amigas y amigos invitados, amigas y amigos de los medios de comunicación, déjenme darles algunos datos sobre el tema económico, porque hay que analizarlo a profundidad. El COVID vino a poner en evidencia una serie de deficiencias de nuestro sistema de salud estructuralmente,
de nuestros hábitos alimenticios. Somos el primer país con obesidad infantil, somos el primer país consumidor de refrescos y desde luego puso en evidencia la deficiencia de nuestro sistema inmunológico, segunda causa de muerte, la diabetes mellitus. ¿Esto qué tiene que ver con la economía? Sí tiene que ver con la economía. Todas y todos los que estamos aquí pagamos más de 150,000 millones de pesos al año por atender los problemas crónico-degenerativos del cáncer y de la diabetes mellitus, no de nosotros, sino de los pacientes crónicos y de familiares o amigos que padecen este mal. Pero la economía de nuestro país no está ajena a lo que sucede en el mundo. Nuestros principales socios comerciales enfrentan un contexto de crisis económica, de inflación superior a nosotros, Estados Unidos. La balanza comercial en Estados Unidos es deficitaria. La de nosotros es superavitaria en materia agropecuaria. Le exportamos productos agropecuarios a Estados Unidos y Canadá. Sin duda no es lo mismo el sector agropecuario de exportación, lo vamos a decir, lo vamos a discutir, lo vamos a debatir, que el sector ejidal o que la comunidad rural que no tiene acceso a la tecnificación en el aprovechamiento del campo. Pero en términos generales el desarrollo económico de nuestro país ha sido favorable. Y les voy a dar algunos datos. Inversión extranjera directa. Tengo los datos desde el 2000 hasta el 2022. Llevamos 3 años, los últimos, 2019, 2020, 2021, con históricos que nos ponen entre los 10 países del mundo con mayor inversión directa extranjera. ¿Por qué hay mayor inversión extranjera directa? Porque hay confianza. No tiene que ver solamente con nuestra ubicación geográfica y con la disputa entre las dos economías que están en la lucha por la hegemonía, China y Estados Unidos. También tiene que ver con la confianza que hay en nuestro país y sin duda el manejo de la deuda y la credibilidad en materia tributaria que se hace en nuestro país. Otro indicador fundamental. México tiene como principal ingreso nacional no tributario las remesas. ¿Qué significa? Confianza en nuestros hermanos migrantes. Por cierto, repudiamos lo sucedido en Estados Unidos en estos días. Por eso es que hoy en México, en el primer trimestre del año, se han obtenido más de 22,000 millones de dólares de remesas, lo que va a significar el tercer indicador económico fundamental que establece que México está mejor que otras naciones, incluso de la OECD, y de países que tienen condiciones macroeconómicas similares. Porque cuando quieren decir que el gobierno está mal, lo único que señalan es el Producto Interno Bruto. Es el argumento para decir que nos va mal, ¿no? Hay que señalar el tipo de cambio, hay que señalar el salario mínimo, hay que hablar de los ingresos tributarios, se acabaron las empresas fantasmas, se acabó la condonación de impuestos. Hoy los bancos pagan impuestos como lo paga cualquier ciudadano. Hoy la política hacendaria en México, gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador, significa que el que gana más paga más, pero el que gana menos paga menos. Eso es justicia tributaria. Ahora debemos de ir por la justicia distributiva para que la concentración de la riqueza no se siga reproduciendo en nuestro país. Claro que hay buenas noticias. Lo dicen en el exterior y lo percibe la mayoría de los y las ciudadanas. Es cuanto. Muchas gracias. Ahora tiene el uso de la palabra el senador Noé Castañón, de Movimiento Ciudadano, hasta por 8 minutos, por favor. Son los 8. Bueno, a menos que lo quieras tú mismo. No. Gracias. Honorable Asamblea, la muerte de 51 personas migrantes, 27 de nacionalidad mexicana, encontrados en un tráiler en Texas, es una desgracia que refleja de cuerpo entero la crisis humanitaria y sobre todo el fracaso de nuestras autoridades para construir políticas migratorias seguras que garanticen la integridad, la vida y el libre tránsito de las personas. La indignación ante esta y tantas desgracias que vive México no es suficiente. Tiene que cambiar el rumbo de la política migratoria y de todas sus aristas en materia de seguridad. Nuestra política fronteriza, otrora de puertas abiertas, hoy levanta muros con un despliegue de más de 2,100 elementos de la Guardia Nacional, con labores de contención migratoria.
Tan solo en 2021 la Guardia Nacional ha detenido a 21.148 personas migrantes y de 2019 a 2020 el Instituto Nacional de Migración se ha dedicado a violentar derechos de personas migrantes con 2.867 quejas. Además, en los últimos 8 años, al menos 2.211 personas en situación de migración murieron o desaparecieron simplemente en las diversas rutas migratorias que atraviesan el país. Por ello, no dejaremos de insistir en la aprobación de la iniciativa presentada por Movimiento Ciudadano desde hace más de 2 años para crear el registro de detenciones de personas migrantes, que además es un mandato que ha incumplido el Congreso de la Unión. Es urgente que el gobierno mexicano sea capaz de construir junto con nuestros vecinos de Estados Unidos un verdadero plan migratorio con visión de futuro, centrado en la dignidad de las personas y que sea benéfico para la región. México, nos guste o no, tiene la mayor de las responsabilidades en la construcción de estos acuerdos con nuestros vecinos y también tiene una gran responsabilidad en el cambio de nuestra propia política migratoria. Pero lo cierto es que hoy México no es un país seguro para nadie, ni para las miles de personas que lo atraviesen en busca de una mejor vida, ni para los ciudadanos y ciudadanas que aquí residen. 121.655 asesinatos dolosos, 100.000 personas desaparecidas, 86 multihomicidios en el último año y 58 periodistas y defensores de derechos humanos simplemente asesinados. Nadie dice nada. No es un país seguro para los periodistas, que en este sexenio van 34 de ellos y ellas asesinados. El último apenas hace unas horas en Tamaulipas. No es un país seguro para las mujeres, en donde se cuentan con 3.400 feminicidios en lo que va de este gobierno. Vamos, ni siquiera es seguro para los misioneros después del caso de los 2 sacerdotes jesuitas asesinados en Chihuahua. No es seguro ni para vacunarse después de la balacera en un centro de vacunación infantil. Y así podríamos seguir todos los días con noticias y con eventos catastróficos en materia de seguridad. La estrategia de seguridad de este gobierno, que es una continuidad de los gobiernos del pasado, ha fracasado y tocado fondo. Ha venido aparejado del fracaso institucional de la Guardia Nacional, que a 3 años de su creación ha carecido de resultados y se le ha despojado de su naturaleza civil. El 80% de sus elementos provienen de las Fuerzas Armadas. Solo 1 de cada 3 de ellos cuenta con un certificado único policial. Y desde que la Guardia Nacional se desplegó, en 17 de los 32 estados se observa un aumento del 9% en los homicidios. Mientras todo esto sucede en un país masacrado, hay dirigentes partidistas incluso que tienen la ocurrencia, la ceguera y la desvergüenza de creer que para corregir la situación hay que darles armas a las familias mexicanas. Más balazos, menos abrazos, más abrazos, menos balazos. Estamos tan mal en una como en la otra. Pero esta crisis de inseguridad y violencia hay que reconocerla. No se salva ninguna entidad federativa, ninguna región del país, y es precisamente por ello que necesitamos un cambio de fondo, una modificación radical de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y de las políticas que se están implementando por este gobierno. Por ello, con el coordinador de mi grupo parlamentario, Clemente Castañeda, hemos presentado el día de hoy un punto de acuerdo para citar a comparecer a la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y a todos los funcionarios federales con responsabilidades en la materia, con miras a construir soluciones de visión de Estado. En Movimiento Ciudadano estamos firmemente convencidos que la guerra no hace la paz, que para tener al México que anhelamos tenemos que dar prioridad al fortalecimiento de las policías locales, avanzar en la certificación de la Guardia Nacional, combatir el populismo penal que ha fracasado y pensar en nuevos enfoques de prevención a través de la reinserción. Hay que revisar, evaluar y corregir sin mezquindades políticas la estrategia de seguridad pública de este país. Todos queremos recuperar la tranquilidad y todos, desde nuestras responsabilidades políticas, públicas, queremos dejarle a nuestras hijas y nuestros hijos un México en paz. Que así sea y que retomemos una política firme, contundente, que abata al crimen organizado. Es cuanto, Presidenta. Gracias, senador Castaño. El diputado Reginaldo Sandoval Flores del PT, por favor, hasta por 5 minutos, así me lo distribuyeron el grupo parlamentario. Con su permiso, senadora presidenta, amigas y amigos, el día de hoy vamos a hablar en la agenda política 2 temas. Uno que es el tema económico y 2, el tema migratorio.
Y nuestra visión es que el tema migratorio está muy relacionado, es un efecto del tema económico. Y en el tema económico hay que decir con claridad que el sistema que vivimos, que es el sistema capitalista, tiene varios modelos. El último modelo fue el neoliberalismo. Y de lo que se trata al final es de intercambio de valores y de mercancías y de personas. Y fíjense cómo viene históricamente el desarrollo económico y cómo viene el tema migratorio. En un principio el tema migratorio vinieron de las economías más desarrolladas a las más empobrecidas. Aquí a México pues llegaron los españoles, a Estados Unidos los ingleses, y ahora con el modelo neoliberal que se dio una concentración de la riqueza impresionante en el mundo y una desigualdad también impresionante, pues México no escapa de ello. Y veamos lo que ocurrió en 36 años en este país, en el mundo, pero en México. Fíjense que no hay desdoblamiento del crecimiento del Producto Interno Bruto. Solo hay transferencia de riqueza pública a manos privadas. ¿Y qué generó? Una desigualdad enorme, una pobreza enorme. Y ese fenómeno está en América Latina, está en el mundo, y por eso el fenómeno migratorio. Y que debo de decirlo con claridad, en el tema migratorio, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Gobierno de México, por este lamentable y verdaderamente triste incidente del tren cerca de Texas, actuaron veloz y rápidamente. Y ahí no hay duda de que se ve con claridad que se tiene que asumir una responsabilidad compartida, porque el tráiler quedó a 250 kilómetros de la frontera de México ya en Estados Unidos. ¿Dónde se subieron las personas al tráiler? Nosotros sostenemos que fue en Estados Unidos. ¿Qué refleja? Refleja una corrupción enorme y una falta de visión para poner en el centro el concepto de derechos humanos. Y ahí yo diría que es importante que todos, el gobierno de Estados Unidos, el de México, Guatemala, Salvador, Honduras, todos asumamos el Pacto por la Migración Segura, Ordenada y Regular de las Naciones Unidas. Creo que esa es la ruta que debemos caminar. Y aquí en el caso de nuestro país, no tengo ninguna duda de que vamos por el camino correcto y que va teniendo buenos resultados la parte económica. Miren, nomás en el tema económico. Podemos decir que la pandemia afectó la ruta porque nadie esperaba el tema de la pandemia, pero a pesar de la pandemia, lo cierto es que hay una mejor distribución de la riqueza en México. Se ayuda a los que menos tienen. Hay una clara estrategia de distribución de nuestra riqueza y nuestro ingreso. Y también se acabaron los créditos fiscales y que los grandes empresarios de México no pagaran impuestos. Esa transferencia de valor público a lo privado se acabó y se dio un giro de 180 grados en el tema de elaborar el presupuesto de egresos de la Federación, poniendo en prioridad el bienestar, soberanía energética y seguridad. Es cierto que faltan cosas, pero sostengo que vamos en el camino correcto. Quisiéramos escuchar a la oposición hacer una reflexión objetiva de por qué su modelo de 36 años, que era el modelo neoliberal globalizador, fracasó, para que nos ayude a que nosotros en la ruta de instalar el estado de bienestar, el estado con justicia social, no cometamos los errores que ustedes cometieron fatalmente y que hizo. Presidenta. Ya concluyó su tiempo porque habías pedido 5 minutos. Perdón, Reginaldo. Pero tiene una pregunta aquí. ¿Fuera de tiempo? La presidenta no. Es que ya concluyó el tiempo, mi querido Gerardo. Queremos ilustrarlos. Queremos ilustrarlos. Es que en la segunda ronda la puedes plantear, querido Gerardo. Gracias. Bueno, pues entonces es que ya había concluido tu tiempo por 28 segundos. Bueno, entonces quisiéramos escuchar su reflexión sobre los errores que cometieron para que muy pocos se enriquecieran en México y muchos se empobrecieran. Muchas gracias, presidenta.
Continúa el diputado Gerardo Fernández Noroña, ahora sí de Morena, por 4 minutos. El Partido Verde Ecologista cede su tiempo al grupo de Morena, así que el diputado Fernández Noroña tiene hoy 4 minutos. Gracias, senadora presidente. Hay una profunda hipocresía con decirse cimbrados con la tragedia de San Antonio, Texas. Una profunda hipocresía del gobierno de Estados Unidos que lleva décadas, si mal no recuerdo, desde 1977, no ha hecho una amnistía. Millones de migrantes en un país de migrantes, todos los días con su trabajo y esfuerzo contribuyen a la riqueza del vecino país. Pagan impuestos y son perseguidos como si fueran delincuentes, detenidos, maltratados, pagados con salarios miserables, pero que por la comparación, la diferencia de cotización del dólar con el peso, pues son muy redituables en nuestras economías, subordinadas a la economía de Estados Unidos. Cuando aquí se viene a tribuna a decir, ¡ay, qué barbaridad! Pues claro que es terrible que hayan muerto un número tan grande de mexicanos, pero no es el primer acontecimiento y no será el último, sino le exigimos al gobierno de Estados Unidos que emita visas de trabajo temporal por lo menos, que regularice ya la situación de millones de personas que no son ilegales y que se encuentran presas en el territorio de Estados Unidos, décadas de no ver a sus familiares y a sus seres queridos porque no pueden salir del vecino país. A mí me parece, porque además aquí se plantea como si fuera un hecho excepcional, todos los días mueren migrantes, todos los días mueren migrantes en la frontera, todos los días mueren migrantes al atravesar el territorio nacional, todos los días mueren migrantes en territorio estadounidense por desplazarse en condiciones bárbaramente inhumanas. Señor diputado, tiene una pregunta. Europa. Sí, del diputado Atanasio, si la acepta usted. Con mucho gusto. Adelante, diputado. Muchas gracias, presidenta. Diputado Gerardo Fernández Noroña, ¿sí acepta la pregunta? Sí, claro. ¿Qué opinión tiene respecto de cambiar una opinión pública emanada de la derecha y mejor atacar y criticar al hijo menor de nuestro presidente? Acepto la aparente digresión. Regresaré al tema. Ha sido terriblemente canalla que el fin de semana la derecha golpista haya enderezado una campaña contra el hijo menor del compañero presidente Jesús Ernesto López Gutiérrez. Es un menor de edad que desde que llegó el compañero presidente al gobierno ha sido acosado, vituperado, le han hecho esta palabra anglosajona de bullying, que no es otra cosa que una burla sangrienta frente a la cobardía de no poderle hacer nada al compañero presidente, entonces van sobre su hijo menor de edad además. Hay un estudio del Programa Universitario de Estudios Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, que acredita que fue toda una campaña orquestada en los medios por las mismas cuentas que hicieron la campaña para decir que el compañero presidente estaba vinculado al narco. Esas mismas cuentas soltaron ráfagas con los comentarios absolutamente miserables en contra de Jesús Ernesto por su físico y por el sobrepeso que tiene en este momento. Es un jovencito de 15 años, es el momento en que uno va tomando forma y crecimiento, y es verdaderamente deleznable que la derecha, en esa actitud clasista y racista que la caracteriza, estén usando al hijo menor del compañero presidente para estar golpeando. El propio compañero presidente dijo que él no se responsabilizaba de ninguno de sus hijos más que del menor, justo por ser menor de edad. Y me parece bastante miserable, y por cierto no he escuchado ningún pronunciamiento de la derecha repudiando este acto absolutamente cobarde e inaceptable. Te agradezco la pregunta, diputado Atanasio. Vuelvo a lo que estaba yo planteando. Todos los días mueren migrantes a lo largo del territorio nacional. Todos los días en territorio de Estados Unidos. Lean El camino de la bestia de Flavio Bianchini, de Pepitas de Calabaza. Me avergüenzo. Eso que cuenta, él empezó su recorrido en Guatemala, cruzó la frontera con México, nunca dijo que era periodista, hizo el recorrido en el tren, jugándose la vida, pasando dificultades sin fin, viendo violaciones sexuales a mujeres, atropellos, abusos de autoridades locales, un verdadero sufrimiento terrible, incalificable de mujeres embarazadas, de niños, de familias completas, de jóvenes que huyen de la violencia en sus países de origen. Y frente a todo esto, hipocresía absoluta. Presión del gobierno de Estados Unidos para exigirnos que seamos nosotros quienes paremos la ola migratoria,
presión permanente del presidente Trump primero y del presidente Biden ahora, y pretenden a nosotros decirnos que es muestra del fracaso de la economía de nuestro país. Esto viene de atrás y viene de lejos, y no acabará la migración si no rompemos estos niveles de subordinación, de rapacidad de las economías poderosas hacia nuestros países. Porque se habla del tráiler, y ¿qué tal en Europa? ¿Qué tal en Melilla? ¿Qué tal las decenas de migrantes que murieron, que iban de África hacia Europa y que se jugaron la vida igual y que pagaron con su vida no un sueño de libertad, no un sueño de llegar a la tierra prometida, no simplemente el hecho de querer comer 3 veces al día, de vivir de su trabajo y de su esfuerzo, de aportar con su trabajo a la riqueza de las economías de los poderosos países a los que llegan? Es momento de exigirle al gobierno de Estados Unidos que pare su hipocresía, porque esos millones de migrantes que llegan encuentran empleo, son absorbidos, son integrados a la economía legal de Estados Unidos, rinden enormes dividendos y siguen siendo perseguidos y tratados con racismo y con clasismo. Termino. Si queremos que no vuelva a haber ninguna tragedia como la de San Antonio, Texas, tenemos que exigir con firmeza un cambio de las políticas migratorias de Estados Unidos y que deje esa rapacidad, esa voracidad y esa hipocresía que le está costando sangre, dolor, sufrimiento y muerte a los pueblos que migran hacia los Estados Unidos. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Ahora tiene el uso de la palabra el diputado Eduardo Zarzosa Sánchez del PRI, hasta por 4 minutos, así me lo pidieron, por favor. Con su permiso, Presidenta, compañeras y compañeros legisladores, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional lamentamos la tragedia ocurrida en donde lamentablemente perdieron la vida más de 50 migrantes y algunos más se encuentran en el hospital luchando aún por su vida. En su intento de conseguir una vida mejor, dejaron sus países y hoy sus familias lamentablemente sufren esta gran pena. Solicitamos a las autoridades del Servicio Exterior Mexicano, en primer término, atender a quienes sigan en los hospitales, para ayudar a las familias de quienes fallecieron, para asistirlos en todo y para contribuir en los procesos legales que seguramente habrá. Los legisladores del PRI tenemos un compromiso permanente para luchar por los derechos de nuestros connacionales, que ante la falta de oportunidades y las crisis económicas se ven orillados a salir de sus países. Sí, coincido en que este es un tema que tiene una doble responsabilidad por el país en donde sucedieron los hechos, pero también por los países de donde salen los migrantes, porque algo no se está haciendo bien también en nuestro país. Si se estuvieran haciendo bien las cosas, simplemente ya los mexicanos no tendrían por qué salir al extranjero a buscar el pan de cada día. ¿No son suficientes los programas sociales? ¿No? ¿No son suficientes darles programas a familias hasta por 3 ocasiones repetidas? No, no son suficientes, y eso lo vemos porque desgraciadamente el flujo de migrantes hacia Estados Unidos no ha dejado de ser permanente. La migración es un derecho humano. Las fronteras al final fueron inventadas por los hombres y quien migra busca algo que es fundamental: ganar el pan para toda su familia. Los legisladores del PRI externamos que el dolor que deja la difícil experiencia de la migración nos obliga a seguir impulsando propuestas para generar más acciones que atiendan este gran desafío que lastima también. Zarzosa, tiene una pregunta el diputado. Por favor, si la quiere aceptar. Muchas gracias, Presidenta. Diputado, gracias por aceptar la pregunta. Habla usted de que existe una doble connotación que tenemos que atender, una que tiene que ver con el vecino país del norte y otra con lo que tenemos que hacer aquí en México, una cuestión con la que yo coincido. No podemos solamente decir que este problema que tenemos histórico en México se da por culpa del vecino país. En su consideración, diputado, ¿la política económica y poblacional que tiene este gobierno ayuda a evitar la migración de las y los mexicanos? ¿O tenemos que cambiar también las consideraciones de esta política económica y poblacional para buscar que las mexicanas y los mexicanos tengan las oportunidades en su lugar donde están habitando en nuestro país? Muchas gracias, diputado. Sí, Presidenta. Yo coincido en que este no es un problema que sea del actual gobierno. Decir que es un problema solamente del actual gobierno sería faltar a la verdad. Sí, es un problema que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, que lamentablemente otros gobiernos no han tenido la solución
para que deje de haber la migración. Sin embargo, yo estoy convencido que también las cosas que se están haciendo hoy en el gobierno federal no son las adecuadas, porque si fueran las adecuadas, ya hubiéramos visto reducida la cantidad de población que emigra a otros países. Miren, es tan contradictorio lo que este gobierno dice y hace todos los días, que por un lado se festeja incluso como logro de gobierno la cantidad de remesas que llegan del extranjero hacia nuestro país. De verdad, parece de risa, pero es cierto. Ahora es un logro de gobierno que aumente la cantidad de remesas, pero por una lógica aritmética, si hay más remesas, significa que hay más migrantes, significa que hay mayor preocupación de las familias que viven en otros países, específicamente en Estados Unidos, porque hoy ven que la situación en nuestro país es cada vez más delicada. Por eso tienen que mandar más recursos, por eso tienen que mandar más dinero para que sus familias tengan por lo menos lo básico. Estoy convencido, lo vuelvo a repetir, no solo la política de seguridad ha sido un fracaso, también la política económica ha sido un rotundo fracaso. Ahí lo vemos. Tenemos los mayores índices de inflación de hace muchísimo tiempo. Hoy las familias, lamentablemente, compran menos con el mismo dinero que reciben. Algo se tiene que hacer y yo los invito respetuosamente a la bancada de Morena y sus aliados para que desde aquí, desde las cámaras, desde el Senado, desde la Cámara de Diputados, hagamos algo que permita contribuir para que cambie la política económica. Gracias. Los legisladores del PRI externamos que el dolor que deja la difícil experiencia de la migración nos obliga a seguir impulsando propuestas para generar más acciones que atiendan este gran desafío que lastima también a las familias mexicanas. En el Congreso no podemos dejar de discutir este tema, cuando cifras oficiales señalan que en tan solo en nuestro país había 12 millones de migrantes en 2020, lo que nos compromete a actuar al ser un país de paso. Por ello insistiremos en dar prioridad a la dictaminación de iniciativas que hemos presentado en este rubro. Por ello es importante ejecutar y actualizar las medidas de protección para quienes llegan a nuestra nación y transitan de un estado a otro. Debe estar asegurada obviamente, su seguridad, sus derechos y evitar estos sucesos trágicos como el que hace apenas unos días nuevamente sacudió a nuestro país. El Poder Ejecutivo Federal y los gobiernos estatales deben actuar ya. Generar mejores condiciones de vida para todos los mexicanos, incrementar el empleo, dar seguridad social para evitar que más gente se vaya del país. La actual administración debe ser realista y aceptar que su mala política económica y de seguridad da como resultado que mujeres y hombres vayan también en busca del sueño americano, que hoy resulta dolorosamente en 22 connacionales muertos, por lo que debe de cambiar su estrategia y aplicar recursos en este rubro. Es imperante dar mayor presupuesto para atender esta problemática, tanto en nuestro territorio como en el servicio exterior mexicano, para proteger a los migrantes que transitan en nuestro país y a nuestros connacionales que dejan su tierra por las mismas razones. Ante la pena que hoy sufren las familias de los migrantes que fallecieron y de los que hoy se encuentran en riesgo, reiteramos que los legisladores del PRI continuaremos buscando soluciones a este problema que por humanidad nos atañe a todos. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias, diputado. Ahora tiene el uso de la palabra el senador Julen Rementería del Puerto del PAN por 4 minutos. Senador, ¿qué te pasó? Qué barbaridad. Que te mejores y te rehabilites rápidamente. Gracias. Gracias a ti. Con su permiso, presidenta. Mucho hay que hablar apenas a unas cuantas semanas de que se cumpla en esta Cámara 4 años de trabajos legislativos. Mucho hay que hablar de lo que está también por cumplirse en la gestión del gobierno federal. Y hay que hacer reflexiones serias, reflexiones profundas, que a veces en estas autocríticas no resultan pues muy gratas estas reflexiones. Pero evidentemente con la llegada de Morena, del gobierno de Morena a nuestro país, pues México se encuentra en un estado de ingobernabilidad. Así lo muestran los datos, así lo muestran los números del propio gobierno. No son datos propios, son los datos de las fuentes del gobierno que lo están manifestando. Se empieza a desmoronar toda la institucionalidad de nuestro país, porque mentira que la están corrigiendo. Mentira que ahora es mejor que lo que era. Ojalá eso fuera. Eso fue lo que se ofreció. Eso fue lo que hizo que tuvieran esa enorme cantidad de apoyo a través de los votos en el 2018. Pero miren, en todos los ámbitos podemos hablar de cosas que no están bien, que no hay verdaderamente logros. Ojalá fuera al revés, de verdad, así lo creo. Todos quisiéramos que a este país le fuera mejor. Pero en economía, en salud, en seguridad, tenemos tareas pendientes enormes de resolver.
En economía, miren, datos del INEGI, no son datos del PAN, no son datos de Yulen, son datos del INEGI. Por citar algunos, en el 2018 respecto a 2022, en 2018 había un 12.9% de la población que tenía un salario entre 3 y 5 veces el salario mínimo. Y pasó de 12.9 a 4.1, apenas en 4 años. Hablamos de 4.6 millones de personas que hoy han reducido enormemente su capacidad de compra, la posibilidad de mantenerse de manera digna. Y si hablamos de inflación, me van a decir que tiene que ver con un fenómeno mundial. Sí, pero mientras que en otros países con el mismo fenómeno mundial lo han podido ir resolviendo, aquí en este país pareciera que no se ha hecho lo necesario para dar certeza, para dar confianza, para poder atraer la inversión, generar la inversión también pública, pero que venga la privada, para que haya el empleo y haya el crecimiento. Pero no va a venir si no hay certeza. Y entonces tenemos datos de inflación que se estiman ya en el 7.8%, y parece, según algunos analistas, que pudiera llegar incluso a rebasar el 8%. Y eso es algo verdaderamente inaceptable. Y si hablamos de seguridad, todos sabemos, aquí se ha hablado ya en esta misma sesión, de alguna forma se refiere a los datos de seguridad, lo que tiene que ver con migrantes, lo que tiene que ver con los curas allá, lamentable hecho en Chihuahua, los jesuitas, y los que ha venido dándose en los más de 121,000 personas que ha cobrado vida, digamos, de manera violenta a este país en los últimos años. Miren, ya que les gustan las comparaciones, lo que hoy se tiene en 4 años de gobierno, ojo, son datos que están en el Secretariado Ejecutivo, no son datos nuestros, insisto, porque es importante la fuente. En este sexenio, los 4 años, 99,784 homicidios violentos, contra lo que se tenía en el anterior a este y el anterior a ese, que eran 48,500, más del doble. Estamos hablando de más del doble en esos 4 años. ¿En dónde está la estrategia de seguridad? Ojalá la hubiera, deseamos, porque yo he pasado esta tribuna y he dicho, el tema de seguridad no debe ser nunca un asunto en el que se politice, porque sería una política verdaderamente mezquina. Y luego hablemos de salud. En salud, ¿qué podemos decir? El desabasto, como nunca. Yo podría decir criminal, porque el desabasto mata a las personas. Los médicos cubanos, que ni son médicos, bueno, se espera que sean cubanos, pero no hay, y lo seguiré insistiendo aquí hasta el cansancio, no hay un elemento que pueda asegurar a nadie en este país que esas personas, cubanos sí, pero que no son médicos y que vienen a ocupar un espacio para financiar esa dictadura. Infraestructura abandonada hospitalaria. Termino, presidente. Manejo de la pandemia, verdaderamente irresponsable. Los índices de mortandad más que en ningún país. El no del INSABI ya ni quieren hablar de él, y era un tema que le daba orgullo. Ahora vamos a generar el INSABI y estaremos como los países nórdicos prestando el servicio de salud. Mentira, no lo cumplieron. Gracias. La compra de medicamentos, consolidada e ineficiente. ¿En qué se ha convertido este país? Gracias. En un gobierno negligente, en un gobierno criminal. Es un gobierno fallido lo que hay en México hoy en día. Aunque les duela, eso es lo que han creado en este país. Gracias, ¿Es cuánto, presidenta? Ya acabé. Ya no necesito más. Ya acabé. Ahora tenemos al diputado. Dígame, diputado Noroña. Una moción de orden, senadora presidenta. Sí. Bueno, primero, no me corresponde a mí, pero exigir a los integrantes de esta permanente que respeten a la presidencia de esta comisión. Sí. Le está insistentemente planteando al orador que ya terminó su tiempo y le vale sorbete. Usó 6 minutos, por lo tanto solicito que en la segunda intervención del PAN le sea descontado el tiempo y solo le queden 2 minutos. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Jorge Luis Yavén Abarca de Morena, hasta por 4 minutos, por favor. Quiero informar a la Asamblea que están con nosotros estudiantes de diversas instituciones educativas. Acude un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM, invitados por el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, un grupo de estudiantes de Relaciones Internacionales de la Universidad Rosario Castellanos, invitados por el senador Ricardo Monreal, y un grupo de alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana de la carrera de Política y Gestión Social, invitados por la mesa directiva. Bienvenidos todas y todos ustedes, señores estudiantes. Ahora sí, adelante, diputado, por favor. Muchas gracias, presidenta. Pues me sumo también
a la condena de lo ocurrido en San Antonio, Texas, a la expresión de dolor que todos sentimos por estos hechos tan lamentables donde perdieron la vida personas que iban en busca, sin duda, de un mejor futuro, de oportunidades para salir adelante, para ayudar a sus familias. Y aquí hemos escuchado expresiones de condena, de lamento, testimonios también de migrantes, pero no escuchamos el fondo del asunto. El fondo del asunto, lo que motiva a una persona a abandonar su hogar, su familia muchas veces, o incluso llevarse a su familia de su país a otro país, es la falta de oportunidades, es la pobreza, es la falta de felicidad que encuentra en el entorno en donde nació. Por eso, la verdad es que estos compañeros paisanos mexicanos, 27, que también perdieron la vida, sin duda fue el mismo motivo que los orilló a emprender este viaje hacia Estados Unidos y que desafortunadamente encontraron la muerte. Dicen que la política actual, la política económica no está dando resultados. La verdad es que, como ya lo han manifestado, hay cifras importantes y sobre todo de apoyo a los que menos tienen. Antes no había oportunidad para estudiar, hoy tenemos las becas para estudiantes. Antes no había oportunidad para trabajar en el campo, hoy tenemos los programas Sembrando Vida. Se está avanzando poco a poco en el tema de que haya oportunidades, sobre todo para los que menos tienen. Que eso es lo que motiva a las mexicanas, a los mexicanos, principalmente a los hermanos de Centroamérica, a salir de sus países. Anteriormente, por más de 3 décadas, solamente teníamos una fábrica de pobres, solamente teníamos una fábrica de ricos. La política neoliberal de concentrar la riqueza en pocas manos, lo único que hacía era crear más pobres. Tiene una pregunta, señor diputado, ¿la acepta? De la diputada Carmen. Claro que sí, adelante. Adelante, gracias. por favor. Diputado, quisiera preguntarle, ¿qué opina sobre la opinión de la oposición? Oiga, perdón, senadora, ¿es del mismo partido? Ah, no, es que entró por Morena. Y usted es del PT, pero entró por Morena ahorita. No puede. Está registrado en este momento por Morena. Perdóname, Carmen, pero es que entró ahorita como por Morena en su disertación. Gracias, continúa. Okay. Entonces, tenemos un problema con el tema de seguridad, pero han expresado que revisemos la estrategia de seguridad y muchos están atribuyendo la falta de recursos en los estados en materia de seguridad. Lo he escuchado ya en varios oradores y le voy a dar datos, aquí está. Voy a poner el ejemplo de cuáles son los estados que en materia de seguridad se les ha otorgado recursos, pero que o no saben gastar el dinero o no quieren gastarlo. Les pongo un ejemplo, el Estado de México, hasta el día de hoy, ha regresado a la Tesorería de la Federación 193.648.202 pesos. Sí, perdone, el diputado Atanasio tiene una pregunta, pero sí es del PT y entonces usted viene por Morena, entonces sí procede. Y claro, discúlpame, sí. Carmen. Con gusto, presidenta. Gracias, presidenta. Preguntarle, diputado Jorge Luis Llave Navarca, la opinión de la oposición comenta que la seguridad de nuestro país es un fracaso. Sea tan amable, por favor, de dar su opinión. Gracias por la pregunta, compañero. Estaba narrando precisamente lo que se ha planteado acá en tribuna por algunos compañeros y compañeras de otras bancadas con el tema de revisar la estrategia de seguridad, y lo dije en mi pasada intervención. Por supuesto que estamos dispuestos a revisarla. Claro que podemos revisar la estrategia de seguridad, pero empecemos por los estados que tienen mayor incidencia delictiva. Y va de la mano con lo que estaba narrando hace unos momentos. Esto nos demuestra que hay estados que no están gastando el recurso que la Federación les está otorgando. Aquí está el Estado de México, como lo dije hace rato. 193 millones de pesos ha regresado el Estado de México. El estado que tiene la mayor tasa de feminicidios, de violencia contra las mujeres. Este dinero puede destinarse a la creación de unidades de atención a la violencia contra la mujer,
por supuesto que pueden también destinarse a mayor equipamiento para los cuerpos de seguridad que prevengan los feminicidios. También tenemos, por decir, el estado de Guanajuato, que es el que tiene mayor incidencia delictiva del país, ha retornado 69 millones de pesos. Creo que lo que no quieren estos estados es trabajar, es coordinarnos con la federación. Esto nos demuestra que el discurso de pedir más recursos para los estados es simplemente un discurso de tribuna. Pero repito, ¿estamos dispuestos a revisar la estrategia de seguridad? Claro que sí, vamos a revisarla, porque pareciera que todos somos expertos en materia de seguridad, cuando realmente estamos viendo cuáles son las condiciones en que los estados no están ejecutando sus recursos. Entonces, ¿para qué le vamos a asignar más recursos si están retornando? ¿Saben cuánto ha regresado a la federación en todos los estados? 910 millones de pesos han retornado a la tesorería. Gracias por la pregunta. Continúo con mi tiempo, presidenta. Entonces, quiero decirles que nosotros, como grupo parlamentario... ¿Tiene otra pregunta del diputado Zarzosa? Sí, claro, con gusto, diputado. Gracias, diputado. Preguntarle primero la fuente de su información acerca de lo que retornan las entidades. Y me gustaría que también pudiera mencionar algunos datos de otras entidades gobernadas por Morena, cuánto han regresado. Y saber si usted sabe de esta cantidad que nos dice, cuánto representa de la cantidad que ejerce el Estado de México en total en temas de seguridad. ¿Qué porcentaje representa lo que usted nos acaba de decir? Le comento, los datos fueron el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es una fuente oficial que se encuentra a la vista de todos en la página, y decirte que son los estados que más tienen retorno de recursos, de reintegro de recursos en materia de seguridad. Entonces, estamos nosotros aquí con un discurso de decir que nos falta recursos para las entidades cuando hay estas entidades que coincidentemente también son los que tienen mayor incidencia delictiva. Entonces, compañero, aquí te comento el dato, lo puedes consultar. Creo que en la página del secretariado tiene allí los datos exactos de cuánto es el retorno y también el porcentaje que tú quieres. Aquí tengo, si quieres, la información de cuánto se le asignó al Estado de México en el 2022, para que puedas tú también, si así lo deseas, consultarlo. El discurso con esto queda superado en cuanto a la petición de más recursos. No ocupamos más recursos, necesitamos gastar el recurso que nos asigna. Aquí está, amigo. A ver, el Estado de México se le dio de parte de la Hacienda Federal 549.566 millones de pesos. Esto es la aportación del gobierno federal. Entonces ya tú podrás sacar los porcentajes de retorno. Pero, repito, traemos una política de poder trabajar en coordinación. Ese es lo más importante en seguridad. Los que hemos trabajado en seguridad sabemos que la coordinación es la base del éxito de la estrategia. Y le damos la mano para revisarlo. O sea, no estamos cerrados a revisar el tema de seguridad, pero lo hagamos, iniciemos por los estados que tienen mayor incidencia delictiva y verán que sin duda nos vamos a encontrar con datos sorprendentes. Y eso creo que también es importante decirlo. Por eso nosotros sí podemos revisar la estrategia, pero también queremos que se diga que si no hay voluntad de los gobiernos de los estados para trabajar en materia de seguridad y solamente criticar, creo que no vamos a avanzar por el camino correcto. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Ahora nuevamente tiene el uso de la palabra el senador Emilio Álvarez y Casa Longoria, de Grupo Plural, hasta por 4 minutos. Nuevamente, por favor, senador. Gracias, presidenta. Les platicaba yo de la visita in situ que hicimos la semana pasada a Chiapas. Mencionaba yo que quería agradecer las gestiones y atenciones del Instituto Nacional de Migración, pero, presidenta, sí quiero presentar un extrañamiento a la directora del DIF de Chiapas, a la licenciada Delia María González Fernández, que bloqueó la visita, presidenta. No pudimos entrar a los albergues donde hay preocupación del trato a niños, niñas y adolescentes que legalmente son detenidos contra lo que determinó este Congreso.
esta soberanía determinó que niños, niñas y adolescentes no podían ser detenidos. Y hay niños que pasan hasta 6 meses ahí. La directora del DIF de Chiapas bloqueó esa visita. Si eso pasa a un senador de la República, ¿qué pasará con las demás organizaciones? No quiero dejar de expresar esa molestia. Permítame presentar las conclusiones de la visita que se realizó la semana pasada. Estamos ante un cambio de política migratoria que significa una regresión significativa. Fuimos testigos de un contexto de crisis y de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en México. Violaciones sistemáticas al marco constitucional, a convenios internacionales de los cuales México forma parte y tiene responsabilidad internacional, y a diversas normas y marcos legales como acabo de mencionar. Desde el centro de la República no se aprecia la crisis humanitaria que se vive en la frontera sur. Hay una bomba de tiempo que está a punto de estallar con expresiones de xenofobia extremadamente preocupantes, donde se califica, estereotipa y maltrata a la gente por su nacionalidad, en principal perjuicio, por ejemplo, de las poblaciones afro de Haití o de África. Es indispensable parar el sufrimiento humano de las miles de personas que se presentan en este contexto de situaciones masivas de detenciones ilegales. Lo que está sucediendo en Chiapas y en el país, con eufemismos, aseguramientos o protecciones, no son otra cosa que lo que Naciones Unidas califica como detenciones arbitrarias e ilegales. Hay tres preocupaciones principales. Primero, la militarización y securitización de la frontera sur y de todo el país, pero en particular la presencia de la Guardia Nacional contraveniendo lo que esta soberanía mandató. Está dedicada a perseguir migrantes y no a perseguir a delincuentes. Hay un fenómeno masivo. El senador Guilain Rentería quiere hacer una pregunta, si la acepta. Se acepta, presidente. El senador Álvarez y Casa. Sí, si me permite. Senador, lo que usted dice lo entiendo con claridad, me parece que es muy ilustrativo esta lucha que se está dando. Lo que no explica esto es si está, con todas estas violaciones a los derechos humanos, podría uno pensar que se ha controlado el fenómeno migratorio. ¿Por qué entonces hay mucha más migración? Si está haciendo, o sea, quiere decir que no solamente maltratan a la gente, sino que además no se reducen los índices hacia el extranjero, en este caso hacia los Estados Unidos. ¿Por qué podría ser? ¿Cómo se puede entender esta problemática en donde parece que hoy hay más migrantes que los que había antes? ¿Cuál sería la razón, pues? Se puede entender porque las oportunidades y la seguridad que se ofrecieron no existen. Lo que dice la estadística, y eso es innegable, que en los últimos 3 años el flujo de mexicanos y mexicanas a Estados Unidos se ha incrementado notablemente. Estaba prácticamente reducido y equiparado. Ahí están las estadísticas oficiales de México y de Estados Unidos. Hoy, una tercera parte de las personas deportadas de Estados Unidos son mexicanas y mexicanos. Hoy, los mexicanos están saliendo de México por violencia y pobreza. Eso es un claro indicador de que el paraíso que se ofreció no existe. El fenómeno de la violencia y el fenómeno de la pobreza están poniendo en evidencia 2 fracasos. La política social no está funcionando y la política de seguridad no está funcionando. Y necesitamos como Estado asumir eso. No es un desafío solo del gobierno federal. Necesitamos sentarnos. Ya llamó la Conferencia del Episcopado Mexicano a hacer un diálogo nacional para revisar la estrategia de seguridad. Estamos viendo lo que pasa en términos de que los programas sociales no son suficientes. ¿Por qué está pasando que las y los mexicanos se van de este país? Pues porque no están encontrando respuestas en este país. Y si queremos, y bien hecho por el presidente López Obrador, de decir a Estados Unidos una política migratoria ordenada, visas de trabajo y la exigencia que hace el norte, que acompaño absolutamente, eso es lo que tendría que estarse aplicando acá, que infelizmente no se está aplicando. Muchísimas gracias por su pregunta. Termino. Lo que estamos viendo es un fenómeno masivo de privación ilegal de la libertad. Lo que estamos viendo son deportaciones masivas, incluso donde México está regresando a personas con refugio. Lo que estamos viendo son cadenas estructurales de violación donde la Guardia Nacional incluso está rompiendo los papeles de gente bajo la protección de México en materia de refugio. Lo que estamos viendo es una negación del acceso al derecho a la identidad, a la protección a las personas migrantes y a las personas sujetas a protección internacional. Por eso es tan importante que tengamos congruencia, que México tenga congruencia. Lo que reclamamos a Estados Unidos lo tenemos que hacer acá. Nos guste o no nos guste admitirlo, hoy México es el muro de Trump. Nos guste o no nos guste admitirlo, hoy México paga el muro de Trump con la Guardia Nacional y con el Ejército desplegado. Hoy Chiapas es una gran estación migratoria y se detiene a los migrantes en todo el país en condiciones de indignidad. Es inaceptable. Tapachula, Chiapas y la Federación lo gobierna Morena. Ni por eso hay recursos extraordinarios. Lo que encontramos son autoridades absolutamente rebasadas. Y yo puedo entender que hay funcionarias y funcionarios que entregan su voluntad, presidenta, gente que hace lo mejor que puede, pero debo decirle que en el albergue que mantiene o en el centro de operaciones de Comar Laureles, marcan a los migrantes en el brazo
como si fueran presos de los nazis. Marcan a los migrantes en el brazo, les anotan un número en el brazo. Los recursos destinados a la Comar son pírricos. Los recursos destinados a migración son extraordinariamente limitados. La gente hace lo que puede, me consta. Termino. Necesitamos una política pública que empate recursos con discursos, porque eso no es lo que está sucediendo en este país. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Ahora tiene el uso de la palabra la senadora Verónica Camino Farjat de Morena por 4 minutos. Muchísimas gracias, presidenta. Pidieron cambiar la política migratoria y se pusieron reglas para el ingreso a nuestro país. Y al ejecutarlas, la oposición se molestó. Después se trabajó en un acuerdo bilateral de México con Estados Unidos para invertir en los países de donde más provienen migrantes que llegan a nuestra frontera. ¿Y qué pasó? Que la oposición también se molestó. Y en vez de ayudarnos a exigir a Estados Unidos que el monto pactado pues de una vez se puede invertir, porque solo lo está invirtiendo México, no lo han invertido ellos, pero ya invirtieron en una guerra, pues entonces no sé cómo quieren que lleguemos a buen puerto. O sea, si queremos tener resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes, y esta es una muy diferente y para bien. Entonces yo pediría aquí un poco de congruencia en el tema de los migrantes. Después hablaron del tema de la seguridad. Hace 2 días se encontraron 8 cadáveres en un rancho de Yucatán, en el municipio de Chiquinzonot. Y se presume que a estas personas las ejecutan en Quintana Roo y las llevan a tirar a Yucatán, ambos estados gobernados por el PAN. Pero el tema ahí va mucho más allá. Estamos hablando de un narcoestado. Entonces, ahí también tienen que haber soluciones diferentes y empezará a gobernar Morena, por lo que estoy segura que tendremos resultados diferentes, como también los tendremos en Tamaulipas. El senador Miguel Ángel Lucero, por acá estaba, hablaba sobre una reflexión que tenía que hacer la oposición con respecto a lo que hoy en el país se está haciendo en materia de, o bien tratándose de los excedentes petroleros. Vamos a dar un poco de datos. Los ingresos por excedentes petroleros en 2006 fueron 310,102 millones de pesos. En Senadora 2017, Atanasio tiene una pregunta. ¿Quiere contestarla, senadora? Sí, claro. Dígame, diputado. Gracias. Gracias. Gracias, senadora Verónica Camino Farjat. Retomando la pregunta antes formulada, ¿usted nos puede aclarar desde su perspectiva en qué se ha convertido este país? Si es tan amable, por favor. Sí, claro, sí puedo decir en qué se ha convertido este país. Este país se ha convertido, México se ha convertido en el infierno de los corruptos. En eso se ha convertido. Así que, pues que sufran quienes son corruptos. Así de sencillo. Muchas gracias por su pregunta, diputado. Ahora, retomando el tema, les decía yo, excedentes en el 2006, 310,102 millones de pesos, en el 2007, 247,372 millones de pesos. ¿A qué se destinó este recurso en esos años? Al Fondo de Desastres Naturales, ese mismo que recibimos con una deuda oculta de poco más de 20,000 millones de pesos. También se destinó al gasto no programable, entre otros el pago de deuda y recursos transferidos a los estados y municipios, pero con una particularidad buenísima. Es el que se daba a través de la Cámara de Diputados y Senadores, donde cada diputado tenía 200 millones de pesos para aplicar en su estado. Y de ahí todos sabemos que el origen es el origen de los moches. De ahí salen los famosos moches. También se dice que se le dieron subsidios a la CFE para que no incrementara el costo de producción de energía y subsidios a la gasolina, que solo alcanzaron, para la gasolina y también a Pemex, que solo alcanzaron para la barda de una refinería. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las formas de gobernar, la antigua y la nueva? Que antes solamente se subsidió y punto, que se dio el dinero y se invirtió en quién sabe qué, ya lo dije, origen de los moches. Ahora, ¿qué se está haciendo? Nos alcanza para la refinería, para la construcción de una nueva refinería, nos alcanza para remodelar otras 6, nos está dando también para hacer aeropuerto, para tener parte del Tren Maya, en fin, y también para subsidiar el costo de la gasolina en nuestro país. Entonces, ¿qué era lo que decían los medios de comunicación tratando de demeritar esta estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador? Decían, lo recaudado por el IEPS se va a la Bolsa General, que es de donde sale el recurso para las políticas públicas. Pero en el caso de los ingresos petroleros son de Pemex y serán usados para su operación y no para las políticas públicas. Y entonces aquí es donde nos debemos de preguntar, ¿qué pasa si aumenta el costo de la gasolina
automáticamente suben todos los servicios y todos los productos. Por lo tanto, esta medida tomada por el presidente apoya a todas y todos los mexicanos, desde el que menos tiene hasta el que más. Y por ese rumbo es el que debemos de seguir, es en el que debemos de continuar. Estamos a 2 días de la inauguración de la refinería Olmeca, que conjuntamente con toda la gran estrategia nos va a dar el 94% de producción para nuestro autoconsumo, y con eso evitaremos esos aumentos abruptos, con eso le daremos continuidad y permanencia a la economía que hoy tiene México, que va a ser una de las mejores y más sólidas de este planeta. Por favor, Así que muchísimas gracias, y diputado, nuevamente le digo, ¿en qué se ha convertido México? En el infierno de los corruptos, en eso. Muchísimas gracias a todas y todos. Ahora tiene el uso de la palabra el señor diputado Gerardo Fernández Noroña. Viene por Morena, 3 minutos, y el grupo del Partido del Trabajo cedió su tiempo al grupo de Morena. Por favor, senador, diputado. Gracias. Me vine de cojito, senadora presidenta, para ver si me regala 2 minutos más. La verdad es que la oposición es de humor involuntario, porque nos quieren venir a enseñar cómo manejar la economía, cómo manejar la migración, cómo manejar la salud pública, cómo manejar la seguridad general del país, cómo manejar la obra pública. Y las décadas que gobernaron el país fue un robadero, como dice la compañera senadora. Saquearon. Comandante Borolas, alias Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón y José, no hizo ni la barda de la refinería Bicentenario. Próximo viernes, el compañero presidente con Rocío Nale hicieron la hazaña de entregar la refinería Olmeca o Dos Bocas, sin deuda. Una verdadera hazaña cruzado por la emergencia sanitaria. El aeropuerto internacional Felipe Ángeles, que siguen saboteando y que está llamado a convertirse el aeropuerto más importante no solo de México, sino de América Latina, entregado sin deudas. Dice el hijo de Miguel de la Madrid, porque su único mérito es ser su hijo, que si gana, primero tiene que ser candidato de la Alianza Aguada de la derecha, pero dice que si gana va a tirar el aeropuerto Felipe Ángeles. Se le olvida el pequeño detalle que está en manos de las Fuerzas Armadas. Quiero ver. Bueno, eso no se verá porque no van a ganarnos en 2024, los vamos a volver a ganar. Y luego, el otro diputado, Paniaguado, Cuadrito, dice que va a ser una ciclovía del Tren Maya. No, de verdad son de humor negro negrísimo, es absurdo sus planteamientos, el nivel de desesperación que tienen es increíble. Miren los datos, por ejemplo dicen la inflación, México en junio 7.8, el G20 8.5 en promedio, la zona euro 7.4, la OCDE 9.2. Una pregunta del diputado Atanasio, querido sí, Gerardo, ¿quieres? Un segundito, senadora presidenta, nomás acabo este cuadro. Estados Unidos 8.3, Turquía 70%, Argentina 58%, Brasil 12.1, España 8.3. Y dicen que México está en una situación terrible. Y es la que tiene la inflación más baja, el costo de los combustibles más bajos que Estados Unidos. Vienen por legiones de Estados Unidos a comprar gasolina, pero sí acepto la pregunta con mucho gusto. Gracias, diputado Gerardo Fernández Noroña. ¿Cuál es su opinión usted de las obras emblemáticas que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, las entrega en tiempo y forma, a bajo costo y sobre todo comparándola con una barda que se construyó en Hidalgo, que costó 9,000 millones de pesos? Muchas gracias, diputado. Pues sí, 9,000 millones, una barda que ni siquiera se terminó. La estela de Puz, que es un monumento a la corrupción. ¿Cuál es la obra más grande de Enrique Peña Nieto? No sé, la Casa Blanca quizás, no sé cuál sea. Todo lo que pueda plantear la oposición es corrupción y deuda. Que estamos pagando 1 millón de millones de pesos, 1 billón de pesos ya ha pagado el Fobaproa, que empezó en 532,000 millones, que los paniaguados y el PRI lo aprobaron, y les debemos 800,000 millones, y la deuda externa, y estas obras que me comentas, compañero diputado, sin deuda, no solo en tiempo, no solo económicas, eficientes, funcionales, y sin deuda. La refinería Olmeca se va a entregar sin ninguna deuda. Bueno, la refinería que se compró de Deer Park, las acciones que faltaban, ha entregado utilidades que en todo el tiempo, desde que Salinas había ahí invertido, no había entregado nunca. Qué curioso que con un gobierno honesto se haya utilidades y con los gobiernos corruptos del PRI y del PAN, todo el tiempo 2 de la vela y de la vela 2 y se robaban el dinero del pueblo. Eso es lo que les da rabia. Por eso están todo el tiempo intrigando, mintiendo, acusando al compañero presidente de deshonestidad cuando ese es su timbre de orgullo, acusándolo de vínculos con el narco.
Los narcopartidos del PRI, por cierto, Alito Moreno se voló la barda con la Asociación del Rifle de Estados Unidos planteando que todo mundo ande armado. No le basta la violencia, quiere un baño de sangre todavía mayor. Frente a la desesperación de sectores de la población porque no acabamos de pacificar el país, eso hay que reconocerlo, ya está planteando que no solo entren las armas de Rápido y Furioso y el enorme contrabando que abastece de armamento al narco, me sigo de frente, sino ahora plantea que todo mundo esté armado. No, bueno. Yo le digo a Alito Moreno que se serene. Está bien que los videos que Laida Sansores da a conocer todos los martes, los audios, lo tiene enloquecido, pero le reconozco al PRI que lo mantenga al frente de su partido. Muy bien, hay que lo tengan. Igual con Marco Cortés y los Paniaguados. Ahí la llevan y sigan con el gerentillo del señor X y vengan aquí a repetir el escrito que les dan. Vengan aquí a volver a decirnos las mismas mentiras. ¿Quiere una pregunta? Tengo 2 minutos más, por eso llegué de cojito, para que pudiera yo, aunque sea sin muletas, poder extenderme. Entonces, termino, todavía ni me dice nada, termino planteando, miren, termino, de cualquier manera, volviendo a lo de los migrantes. Chávez Montes escribió un libro que se llama Heridas que no cierran. Y ahí comenta que el robo que nos hicieron del 60% del territorio en la guerra ilegal de Estados Unidos con México en 1846-48 son territorios ocupados porque se los vendimos con una pistola en la cabeza. Y lo que él plantea es que deberíamos litigarlo y que mientras logramos esa determinación final, en esos territorios exigiera que las mexicanas y mexicanos que ahí residen sean respetados plenamente porque están en su territorio. Gracias. Mínimo ese tipo de cosas debemos exigirlas. Termino ahora sí, senadora Presidente, además de las visas temporales y de la amnistía generalizada a todos los migrantes de todas las nacionalidades que desde hace décadas viven en Estados Unidos. Muchas gracias. Gracias. Ahora tiene el uso de la palabra la senadora Claudia Ruiz Massieu del PRI, hasta por 4 minutos. Por favor, senadora. Muchas gracias, presidenta, compañeras y compañeros. A nombre de mi grupo parlamentario, del grupo parlamentario del PRI, externo nuestras condolencias y toda la solidaridad con las familias de los 53 migrantes, entre ellos 27 mexicanos y mexicanas que fueron encontrados muertos en un tráiler abandonado en San Antonio, Texas. Y quiero hacer mi participación no desde una perspectiva o punto de vista de partido, porque creo que la gravedad de los hechos, los sentimientos de indignación y de tristeza nos unen a todos. Esta tragedia, sin duda, ha conmocionado no solo a México y a Estados Unidos, sino yo creo que a todo el mundo, por la dimensión, por la crudeza de lo sucedido y por las violaciones a la dignidad y a los derechos humanos de todos los migrantes que iban en ese tráiler y, evidentemente, de manera muy particular de quienes perdieron la vida. Y es un recordatorio de los muchos retos y pendientes que tenemos como país y como región en el tema de la gestión de la migración. Como país, por ejemplo, tenemos un reto principal y es el reto de la congruencia entre lo que decimos y lo que exigimos para nuestra comunidad migrante en Estados Unidos, para nuestros migrantes que cruzan a diario hacia ese país, pero también respecto de lo que decimos y de lo que hacemos para con los migrantes que vienen provenientes de otros países, principalmente de Centroamérica, y de quienes atraviesan nuestro territorio. Y es un recordatorio también, decía yo, de los pendientes que tenemos no solo en el tema migratorio, sino en otros, como por ejemplo en el tema de seguridad o de combate a la criminalidad transnacional. Y el pendiente que tenemos de seguir promoviendo una visión de corresponsabilidad frente al tema y los retos de la migración. Una corresponsabilidad no solo con Estados Unidos, sino también con los países de Centroamérica. Una corresponsabilidad ética, política y también instrumental para tener una mejor y mayor cooperación y coordinación con Estados Unidos, sí, pero también con Canadá. Y una corresponsabilidad en cómo enfrentar mejor las causas que originan la migración, en cómo gestionar mejor y de manera más segura los flujos migratorios, en cómo proteger con mayor eficacia a quienes son migrantes, cómo garantizar sus derechos humanos en toda circunstancia y cómo también proveer una mejor condición de vida a las comunidades migrantes y asegurar que esas comunidades son reconocidas y valoradas.
Corresponsabilidad también tenemos y tendremos en las investigaciones respecto de este triste hecho. No solo las investigaciones que se llevarán a cabo de manera más importante en Estados Unidos y que habrá que acompañar, vigilar y apoyar, sino las investigaciones que debemos hacer en México respecto de las redes de tráfico de personas y de trata, cuyas acciones terminaron en este caso con la lamentable muerte de muchos de nuestros compatriotas y hermanos centroamericanos. Razones para decidir migrar hay muchas. Las principales, lamentablemente, en nuestro país y en nuestra región tienen que ver con las condiciones económicas y de violencia que se enfrenta en nuestro país y en los países del Triángulo Norte. Pero todas esas razones tienen una motivación y es buscar una mejor condición y circunstancia de vida para las personas que deciden migrar. Y por eso hay que seguir insistiendo en que se reconozca la aportación positiva y el impacto positivo de las comunidades migrantes, tanto en los países de origen como en los países de tránsito y en los países de destino de la migración. Porque los migrantes y las comunidades migrantes no solo generan riqueza para ellos y sus familias, sino también para sus comunidades de origen y para las comunidades en las que se asientan, porque generan prosperidad, porque generan riqueza cultural. Y esa aportación positiva tenemos que seguirla subrayando. Es necesario también trabajar de manera diferente los parámetros con los que gestionamos los flujos migratorios, para asegurar que existan las condiciones que salvaguarden la integridad de quienes deciden cruzar nuestras fronteras, ya sea hacia nuestro territorio o desde nuestro territorio a otro país, y asegurar que sus derechos humanos se respeten. Voy a concluir, Presidenta. México fue país promotor desde 2016 del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Y fuimos contribuyentes tan importantes que fuimos uno de los 2 países cofacilitadores de ese pacto y aportamos una visión de derechos humanos, de corresponsabilidad, de no criminalización de las y los migrantes, que fue adoptada por toda la comunidad internacional. Ese pacto nos plantea una hoja de ruta como país y como región que debemos seguir. Quiero concluir con 2 comentarios. Uno, el reconocimiento al personal del Servicio Exterior mexicano, que en todo momento, desde la Cancillería aquí en México, desde los consulados en Estados Unidos y particularmente en este caso desde los consulados de Texas y de San Antonio, apoyan a nuestra comunidad migrante y estarán apoyando para que los cuerpos de nuestros connacionales puedan regresar con sus familias. Finalmente, decirles, compañeras y compañeros, no queremos otra tragedia, desde luego que no, pero para eso hay que reconocer que hemos fallado antes y ahora, que hemos fallado en generar mejores condiciones de vida, en proteger los derechos humanos y la dignidad de los y las migrantes, en garantizar su seguridad, en la eficacia de nuestras instituciones, en el alcance y resultados de los esfuerzos de cooperación y coordinación bilateral y regional. Hemos fallado en los objetivos del Estado mexicano y eso nos debe comprometer a todos. Concluyo, Presidenta. Por congruencia como legisladores y por lo que aquí se ha expresado por parte de todos los grupos parlamentarios, pero sobre todo por un sentido de solidaridad y de humanidad como mexicanos, creo que estamos en la posibilidad de hacer un replanteamiento, de instar y de acompañar un replanteamiento de las políticas, las acciones y los objetivos de nuestra política migratoria, tanto en México como en nuestra región. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Gracias, Presidenta, por su tolerancia. Gracias, senadora Claudia Ruiz Massieu. Ahora tiene el uso de la palabra el senador Rogelio Zamora Guzmán, del Partido Verde, por favor. Con su venia, Presidenta. Antes de cualquier otra cosa, queremos lamentar desde el Partido Verde Ecologista de México la muerte de las 53 personas que fallecieron en un hecho trágico en San Antonio, y de las cuales 27 eran mexicanos, y por supuesto en un hecho que hiere no solo a nuestro país, sino también a los hermanos centroamericanos que se encontraban en el mismo tráiler este lunes 27 de junio. Cabe señalar, y es importante, que el Instituto Nacional de Migración dio una declaración en la que manifiesta que el tráiler en donde iban estas personas no cruzó de México hacia Estados Unidos. ¿Y por qué eso es relevante? Porque precisamente nos recuerda que es un fenómeno tan complejo que debe de ser abordado de manera regional y que demanda una mayor participación también de Estados Unidos de América. Algo tan complejo, el fenómeno migratorio, cabe recordar que no es privativo de esta zona del planeta, sino es algo que ocurre en toda la Tierra, y que por eso hay 281 millones de migrantes en todo el mundo. Es necesario
que nos replantemos cómo se ha abordado el tema migratorio. ¿Por qué se incrementó tanto en las últimas décadas? Porque no es una cosa de años que se haya incrementado. Evidentemente la pandemia tuvo una gran responsabilidad de las movilizaciones, sobre todo del sur hacia el norte del continente, pero también la violencia que se ha presentado en algunos países de Centroamérica ha influido para que haya ese flujo migratorio y del cual México, en su carácter de país de tránsito, también se ha visto impactado. Primero, recordar que no podemos criminalizar a la migración, recordar por qué se mueven, qué llevó a esas familias que murieron en el tráiler a arriesgarse de estar en sus casas, qué los llevó a salir a buscar una mejor vida. Se vieron orillados normalmente, por lo que hemos comentado, por una crisis económica, pero también por crisis de violencia. Y aquí se ha dicho mucho, hablando de esos dos temas en particular, se trata de culpar al gobierno actual de la violencia que existe en el país, como si esta situación fuera o se diera de manera espontánea, que fuera por creación de generación espontánea, que de repente ya llegó el 2018 y nos encontrábamos con un país lleno de violencia. Pues no, eso es de prácticamente 30 años en donde no se atendió lo más importante. Por eso se ha incrementado muchísimo la violencia y eso ha orillado a las personas a migrar. ¿Qué ha hecho bien el gobierno de México? De entrada, demostrar con el ejemplo que hay otra forma de abordar el fenómeno migratorio. ¿Cómo lo podemos probar? Pues Estados Unidos, compañeros, ha aceptado que es necesario, en un discurso que no se le había escuchado a Estados Unidos de América, ha aceptado que es importante atender desde el origen las fuentes que producen la migración. Y ha aceptado, junto con México, implementar un programa que ellos le van a llamar Sembrando Oportunidades y que también México, con el ejemplo, ha ayudado a que El Salvador, a que los países de Centroamérica también adopten esos principios para atender con una nueva política, porque la política vieja no funcionó. Por eso los flujos migratorios no han disminuido. México no puede solo y por eso decía que es muy importante también hacer corresponsable a Estados Unidos y al parecer ya lo ha entendido, porque este trágico suceso con el que inicié mi participación, pues es la evidencia de que también ya Estados Unidos está resintiendo el grave error de haber implementado una política en donde se pensó que construyendo muros se iba a acabar con el fenómeno migratorio. No está ahí la solución. La solución tampoco está en las lamentables manifestaciones del gobernador de Texas, que ha culpado y que pretenden seguir con una política de criminalización a los migrantes cuando, como lo comentaba la senadora Ruiz Massieu, lo único que hacen los migrantes, y está demostrado, hay Premio Nobel de Economía, Abhijit Banerjee ya ha demostrado que el impacto de los migrantes cuando llegan a una comunidad es en favor siempre de la economía. Entonces, la verdad es que nosotros hacemos un llamado respetuoso al gobierno de México para que mantenga esa política de diálogo con Estados Unidos, para que cada vez más los países involucrados con el fenómeno migratorio en México y en toda esta región norte del continente se hagan corresponsables. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, senador. Ahora tiene el uso de la palabra el diputado Paulo González Martínez López del PAN. Por favor, diputado. Lo tenía bien. Discúlpame, es diputado Paulo Gonzalo Martínez López del PAN. Gracias. Con el permiso de la presidencia. Legisladoras y legisladores de Morena, no pueden tapar el sol con un dedo. Es evidente que en materia de seguridad estamos peor que nunca en nuestro país. Es inverosímil que el baño de sangre, el dolor y miedo de las familias mexicanas nos lastima a todos, pero para ustedes sea un fantasma. Quienes no reconocen que a su absurda estrategia de abrazos y no balazos, hoy enfrentamos la peor ola de violencia. El día 13 de mayo del 2017, el presidente Andrés Manuel López Obrador parafraseaba a Napoleón en un muy acertado tuit. Si el crimen y los delitos crecen, es evidencia de que la miseria va en aumento y que la sociedad está mal gobernada. Y cerraba con un rotundo aplica. Y exactamente, compañeros, compañeras, hoy aplica con este gobierno federal, porque de acuerdo a las cifras del Sistema Ejecutivo de Seguridad, hoy, por citar algunos estados, Colima registra más de 21 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. Baja California, más de 14 homicidios. Zacatecas, más de 13 homicidios, Michoacán, más de 12 homicidios y Morelos, más de 12 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. ¿Y cuál es la coincidencia? Que todos estos estados están gobernados por Morena. Por eso, siempre es fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Y hoy por hoy, México vive la peor ola de violencia, casi el doble de la registrada en el sexenio anterior y el triple de la administración antepasado. Y tenemos hoy en día ejemplos muy claros y recientes.
el asesinato de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora, la humillación del ejército en el estado de Michoacán, todo el despojo de las comunidades de las viviendas en Zacatecas, así como los retenes civiles fuertemente armados. Y esto solamente exhibe la total impunidad con la que se mueve el narcotráfico en este país. El señor presidente, desde que asumió el poder, hizo a un lado la principal obligación del Estado mexicano, que es garantizar la seguridad, el derecho a la vida, a la propiedad privada, a la libertad de tránsito y de trabajo. Y es evidente que esta estrategia de abrazos no balazos es un rotundo fracaso. Muestra los millones de familiares de las víctimas que han muerto por estos hechos violentos desde que tomó Morena las riendas de este país. El próximo 6 de julio se cumplen 3 años de la Guardia Nacional, de la creación de la Guardia Nacional. ¿Y cuáles han sido los resultados? Ninguno. Los invito a que presenten cifras positivas de esta nueva estrategia. Otra pésima decisión del gobierno federal fue la de ahorcar presupuestalmente a los estados y municipios, lo que debilitó institucionalmente la operación y respuesta local y que favoreció, sin lugar a dudas, a los grupos delincuenciales de todo tipo, desde los cárteles del narco hasta la delincuencia común, como los femicidios y los asaltos a mano armada en plena calle. Le exigimos hoy al gobierno federal, al presidente López Obrador, que reconozca que la violencia está completamente fuera de control y que se presente una nueva estrategia para frenar la creciente inseguridad. Y es urgente que el presidente deje de hacer política partidista y se dedique a hacer política de gobierno, que disminuya los índices delictivos y que se asuma como un verdadero gobernante y deje de ser el eterno candidato que lo único que le interesa son sus números de popularidad y no la seguridad de los mexicanos. Es cuanto, presidenta. Por último, el uso de la palabra la senadora Imelda Castro Castro del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 4 minutos. Muchas gracias, senadora presidenta. Los dolorosos hechos que se registraron en San Antonio, Texas, nos recuerdan de la urgente necesidad de discutir y acordar un plan migratorio con los Estados Unidos, que es un tema que hemos traído desde hace tiempo. Por eso acompañamos la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de incorporar a la agenda en la próxima visita del 12 de julio, en esta visita a Washington. Y es una política muy incongruente de los Estados Unidos porque hay una situación crítica que se da en el marco de la pandemia, donde 47 millones de estadounidenses renunciaron a sus trabajos y hay un déficit muy grande de fuerza, de mano de obra, sobre todo en el sector primario, que es a donde van dirigidas estas necesidades de la migración. Entonces hay una política donde se rechaza a los migrantes, pues no hay ninguna competencia con el mercado laboral de los Estados Unidos, sino van a ayudar en resolver este déficit de mano de obra en el campo sobre todo. Hablando de los temas de la inflación, aquí ya se han dicho muy claramente. La oposición está permanentemente cuestionando al gobierno, es su derecho. Sin embargo, oculta o ignora de manera consciente que los esfuerzos que se están haciendo en nuestro país pues tienen resultados que son mucho mejores que en el resto del mundo. Y ahí está, yo no voy a repetir lo que aquí se ha dicho con la comparación de los índices inflacionarios en muchos países, no solo de América Latina, sino del mundo desarrollado. Imelda, en donde México... Senadora Imelda, tiene una pregunta del senador Zamora, si es que quiere usted recibirla. ¿Sí? Sí. Gracias, senadora Imelda. Gracias, presidenta. Preguntarle a la senadora si puede detallar, con relación a esto que usted está manifestando del buen manejo de la economía en el país, si puede darnos algunos datos comparativos con lo que está ocurriendo en América Latina en materia económica en este manejo de la crisis, por favor. Sí, con mucho gusto, senador. Efectivamente, decíamos el tema de la inflación, ¿no? Ahorita, pero también en lo que tiene que ver con el crecimiento del PIB, por ejemplo. En el primer semestre de este año tenemos un crecimiento del 1%, cuando, fíjense nomás, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Colombia
crecieron en menos del 1%. Ese es un dato muy importante, senador. Hay también en México una recuperación de la producción industrial muy importante. Estos son datos del INEGI, por supuesto. Claro, destacan varios estados, donde está, por cierto, Sinaloa, Hidalgo, Yucatán, Sonora, Morelos, Tabasco, ¿no? Tenemos otro también que tiene que ver con el aumento del consumo privado, hasta del 8.5%. ¿Qué quiere decir? Pues este indicador es muy importante porque mide el comportamiento del gasto realizado por los hogares en el país. Pues entonces, si se incrementa el consumo en los hogares, significa que hay un esfuerzo muy importante del gobierno. No se diga en materia de inversión pública, también es histórica la inversión pública que viene para este año, que está ejerciéndose en el presupuesto del país, que es una inversión que equivale al 3.1% del Producto Interno Bruto, una inversión que será la más alta de los últimos 6 años en nuestro país. Otro tema importante es que en el escenario de pandemia en nuestro país, continúo con mi intervención, en el escenario aún de la pandemia, pues vemos cómo los salarios reales en América Latina, pues nuestro país es líder en este tema también. Hay un crecimiento acumulado del salario, de esta política de incrementos sucesivos que se vienen dando desde el año 2020, de un 35.8% de los salarios. Y bueno, ahí está, ningún país tiene un programa para combatir la carestía y la inflación como lo hace México, apoyando los precios de las gasolinas, del gas, de la electricidad, del diésel. Hay que tener claro que justamente el incremento de los energéticos y la falta de subsidios en Estados Unidos y en otros países es lo que ha generado una mayor inflación que la que se da en nuestro país. No se diga, la mejor moneda del mundo, la más apreciada, es el peso mexicano. ¿Por qué lo ignoran? ¿Por qué lo ocultan? ¿Por qué no reconocen que eso tiene que ver con la adecuada política macroeconómica que coincide con una política también de bienestar? Es decir, finalmente, concluyo, presidenta, senadora presidenta, hay una política de estabilidad en las cifras de la macroeconomía, que es lo que siempre los neoliberales presumían. Bueno, nosotros lo estamos haciendo, pero también hay una combinación muy importante en la política de bienestar social, de inversión pública en todos los aspectos con programas sociales y el apoyo al mercado interno y a la microeconomía. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora tenemos, para concluir, antes de hacer un pronunciamiento por parte de toda la mesa directiva sobre el fallecimiento de los migrantes y hacer también, sabemos que están aquí los deportistas de Puebla y también para que pasen aquí al frente para su foto y para un reconocimiento. Miren ustedes, tenemos rectificación de hechos de varios senadores y diputados. Tenemos, en primer lugar, rectificación de hechos del senador Emilio Álvarez y Casa, Longoria, del Grupo Plural, hasta por 1 minuto. El Grupo Parlamentario del PES cede su espacio a Morena, después sigue el senador Noé Castañón, Raimundo Atanasio Luna, el diputado, senador Rogelio Zamora Guzmán, del Partido Verde, diputado Eduardo Zarzosa Sánchez del PRI, la senadora Gina Andrea Cruz Blake del PAN, Cruz Blake Lech del PAN, la senadora Gabriela López Gómez de Morena, todos hasta por 1 minuto, y la senadora Gabriela López Gómez de Morena utilizará el tiempo cedido por el Grupo Parlamentario del PES de Morena por 2 minutos. Perdón, aquí en el número 2 el PES no interviene, tampoco interviene Morena. Al final, 2 minutos, Gabriela López Gómez. Gracias. Adelante, senador Emilio Álvarez y Casa Longoria. Gracias, presidenta. Hay 2 temas que requieren particular expresión a partir de lo que hemos hecho y discutido hoy. La primera es que pusimos una placa en atención a reconocer la lucha de los derechos de la diversidad y en términos de derechos humanos. Y quiero pedirle, senadora presidenta, que la mejor manera de honrar esa placa es que este Senado de la República saque adelante la legislación que prohíba las mal llamadas terapias de conversión. No puede ser otro más que un tema de conciencia, no puede ser temas forzados ni con torturas. Saludo que la senadora Giovanna haya presentado la iniciativa de la placa, pero creo que es muy importante. Y la segunda
hay un tema que no puede pasar desapercibido. Es extraordinariamente desafortunado y peligroso la iniciativa del presidente del PRI para armar a las familias mexicanas. No es aceptable construir espirales de violencia. Desde esta tribuna tenemos que hacer un enérgico llamado para reprobar cualquier tipo de iniciativa que propicie la violencia. Esos espirales son inaceptables. No podemos más que las debilidades de la democracia, pelearlas con más democracia. Estamos pidiendo a Estados Unidos que controle las armas y ahora queremos armar. Me parece extraordinariamente grave esa propuesta y desde el Grupo Plural queremos mandar el mensaje absolutamente claro que ese tipo de iniciativas no son democráticas, aceptables, por el contrario, se tienen que rechazar. Muchísimas gracias, senadora presidenta. Gracias, senador Álvarez y Casa. Tiene el uso de la palabra el senador Noé Castañón del Movimiento Ciudadano, hasta por 1 minuto. ¿No se encuentra en el salón? ¿Noé Castañón? ¿No se encuentra en el salón? Bueno, entonces tiene ahora el uso de la palabra el diputado Raimundo Atanasio Luna del PT, por favor. Con su permiso, presidenta. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. La soberanía energética es un tema fundamental para el desarrollo de cada nación. En el mundo existen más de 680 refinerías. El consumo mundial de petróleo en el año 2020 fue de 101.6 millones de barriles diarios. Estados Unidos está considerado el país con mayor capacidad refinadora. Le sigue China, Rusia, India y Japón. China tiene 179 refinerías, Estados Unidos 135, Rusia 40, la India que está construyendo la más grande del mundo 23, Japón 23, Canadá 18, 17 Italia, Alemania 15, Brasil 15, Francia 13 y México ya va a contar con 8 refinerías. Y sobre todo también reconocer al pueblo de México que este fin de semana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, entrega a nuestro país un compromiso presidencial, entregar una refinería a todos los mexicanos. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Ahora tiene el uso de la palabra el senador Rogelio Zamora Guzmán del Partido Verde, por favor. Gracias, presidenta. Con su venia. El mundo entero enfrenta una inminente crisis económica como resultado de la pandemia, pero también de los fenómenos bélicos que están ocurriendo en el este de Europa. Y por eso creo que es irresponsable abonar a un clima de incertidumbre y de polarización y a la búsqueda de culpables para la solución para la situación que aqueja a nuestro país y al mundo entero. Por eso reconocemos la responsabilidad del gobierno mexicano, que, como se ha mencionado, han mantenido a la moneda como una de las monedas más fuertes de toda América Latina, así reconocido hace un par de días por el Economista, y también han mantenido la inflación en uno de los porcentajes más bajos de todo el continente. Entonces, reconocer ese esfuerzo, no criminalizar, sí construir corresponsablemente con los países de Centroamérica, principalmente del Triángulo del Norte, pero también con Estados Unidos y Canadá. Esa es la tarea de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Ahora tiene el uso de la palabra el diputado Eduardo Zarzosa Sánchez del PRI. Pero es que... Por favor, diputado. Gracias, presidenta. Quisiera, antes de iniciar mi participación, rogarle me pudiera obsequiar 1 minuto de silencio por el fallecimiento del periodista Antonio de la Cruz, quien lamentablemente hoy fue asesinado en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Y bueno, pues es una ola de violencia que no para y una ola de violencia que desafortunadamente sigue atacando a los periodistas de nuestro país. Si fuera tan amable, presidenta. ¿Le parece que después faltan 2 y inmediatamente después se obsequie este minuto de silencio, por supuesto? Okay. Después de que terminemos la sesión de rectificación de hechos. Gracias. Gracias, presidenta. Pues inicio mi participación. Esta rectificación de hechos simplemente es para pedirle a todos los grupos parlamentarios, en especial al grupo mayoritario de Morena y sus aliados, que dejemos de echarnos las culpas, que dejemos de señalar los errores, porque al final del día el tema de la seguridad es un tema que nos incumbe a todos los niveles de gobierno.
no solo al ámbito federal, sino también al estatal y al municipal. Yo sé que de aquí en adelante pues, se van a referir al Estado de México de manera recurrente, porque pues al final del día hay elecciones el próximo año y sabemos que pues ustedes lo ven como un diputado aquí pasó a decir que era un jugosísimo manjar, ¿no? Dejémonos de echarnos las culpas, porque si a esas vamos, pues tendríamos que ver cuáles son los municipios que mayor incidencia tienen de violencia en el Estado de México. ¿Y qué creen? Pues no les va a ir nada bien a ustedes como Morena, porque los que mayor incidencia presentan es Ecatepec, Nezahualcóyotl, Ixtapaluca, Valle de Chalco, todos ellos gobernados por quién creen, por Morena. Entonces, insisto, no es un tema que tenga que ver con partidos políticos, es un tema que tiene que ver con asumir nuestras responsabilidades. Y ahí yo les pido que todos asumamos esta responsabilidad y que dejemos de culpar al pasado y que dejemos de pensar que solamente un partido o un Estado tiene responsabilidad. Los invito para que asumamos con responsabilidad la parte que cada uno tiene en este problema. Muchas gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra la senadora Gina Andrea Cruz Beleclech del PAN, por favor. Por 1 minuto. Con la venia de la presidencia. Como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, no puedo dejar de referirme a este tema tan lamentable. El terrible hallazgo figura como uno de los incidentes más mortíferos de trata de personas. Amnistía Internacional condenó la tragedia en la que murieron 52 migrantes y ha dicho de manera textual, es ejemplo de la incapacidad de los gobiernos para proteger a las personas indocumentadas. Estos hechos reflejan el flujo migratorio récord hacia los Estados Unidos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, detectó que en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre pasado, se detectaron 1.7 millones de indocumentados. Si la economía y las oportunidades en México estuvieran tan bien como aquí se ha dicho, pues finalmente esto no estuviera sucediendo. Y si se estuviera atendiendo la situación de inseguridad, tampoco estaría sucediendo. El presidente López ha dicho que se deben cambiar las políticas migratorias en los Estados Unidos de América, pero como siempre no reconoce la necesidad de cambiar las políticas migratorias y de seguridad en nuestro país. Esta tragedia se pudo haber evitado si el gobierno de México asumiera ya su responsabilidad. Si México no cambia la política migratoria y su estrategia de seguridad, además de combatir la corrupción que prevalece entre las autoridades migratorias, podrían ocurrir menos tragedias que lamentar como la que hemos visto. Nos unimos al pronunciamiento que hará este Senado de la República, pero sí nos gustaría que fuera un poco más enérgico en solicitar los resultados que debe tener el Ejecutivo Federal. Es cuanto. Gracias, senadora. Ahora, por último, tiene la palabra la senadora Gabriela López Gómez de Morena hasta por 2 minutos, porque el PES le dio y le cedió su participación. Gracias. Adelante, 2 minutos. Muchas gracias. La noche del 27 de junio se encontró un tráiler en la carretera estatal número 35 de San Antonio, Texas. Fallecieron 27 mexicanos. Hay sucesos en los cuales debemos poner atención y pido a que sea este Senado el responsable de la política exterior del Estado mexicano que no deje de exigir respuestas al gobierno de Estados Unidos. Señoras senadoras y senadores, diputados y diputadas, este hecho es responsabilidad del gobierno americano. Repasemos los hechos. El tráiler pasó los puntos de revisión migratoria en los siguientes lugares de Estados Unidos. Encinal, Texas, a 56 kilómetros de la frontera. Cotula, Texas, a 109 kilómetros de la frontera. El tráiler fue estacionado a 235 kilómetros de la frontera con México y a 50 kilómetros de San Antonio, Texas. El tráiler recorrió 2 horas y media el trayecto de Laredo a San Antonio y pasó por 2 puntos de revisión, según se ve en estas imágenes. Aquí está el chofer del tráiler en un punto de revisión de Estados Unidos. Con esta evidencia, el gobierno mexicano, que ofrece el gobierno mexicano, suponemos que los migrantes no abordaron en México. Los migrantes subieron en territorio estadounidense. Vean en esta imagen, el chofer se quiso hacer pasar por un migrante para librar la cárcel. ¿Por qué si pasaron por estos puntos de revisión las autoridades estadounidenses permitieron este tráfico ilegal de personas? ¿Cuál fue la vía por la que los migrantes pudieron evadir los controles migratorios dentro de Estados Unidos? Necesitamos urgentemente que Estados Unidos rectifique su posición en la política migratoria. Necesitamos urgentemente atender los problemas de raíz. Porque no nos hagamos. Los ciudadanos que salen de sus países lo hacen porque no tienen una opción, ya sea porque no tienen trabajo o porque vienen huyendo de la violencia.
Los migrantes salen de sus tierras por un mejor salario. El modelo económico de Estados Unidos basa su crecimiento en la obtención extraordinaria de ingresos a través de la explotación laboral de los migrantes. Los empresarios estadounidenses saben que las ganancias están ahí, en la explotación de los paisanos. Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador ya lo puso sobre la mesa. El próximo 12 de julio en Washington pedirá un acuerdo migratorio para que tanto centroamericanos como mexicanos puedan acceder a las visas de trabajo que les permitan trabajar con dignidad. Gracias, senadora. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Tenemos ahora el minuto de silencio, como lo solicitó el diputado Eduardo Zarzosa Sánchez, y les voy a solicitar ponernos de pie para guardar este minuto de silencio en memoria del señor periodista Antonio de la Cruz, reportero del diario Expreso de la ciudad Victoria, en el estado de Tamaulipas, cuyo fallecimiento ocurrió el día de hoy. Por favor.